Entonces, habíamos dicho, ahí estamos, así no tapamos la pantalla, habíamos dicho entonces que, ahí ya está corregido, teníamos que para el estado plano íbamos a tener nuestra circunferencia de Moore a partir de los datos originales sigma x, tau xy, tau ix. Perdón que estoy admitiendo dos personas más. Ahí estamos. Genial. Bien. Para nuestro estado tensional plano teníamos con nuestras tensiones sigma x, tau xy, sigma y tau ix, que es la misma que tau xy, podíamos calcular las tensiones para cualquier punto, o sea, para cualquier ángulo de rotación. Vamos a poner de vuelta nuestro puntillito láser. Para cualquier par de puntos X e Y que siempre van a ser, ¿cómo? Van a ser opuestos, ¿sí? Van a estar separados por 180 grados, pues corresponden a dos caras distintas, corresponden a dos caras perpendiculares de un mismo cubo de análisis. Entonces, nuestro ángulo, que en el círculo de Moore es de 2θ, nos da el ángulo θ de inclinación entre el plano principal y el plano de nuestra pieza original. Profe, creo que no se está grabando. No estoy grabando, es cierto. Gracias. ¿Quién avisó? Schuster. Usted es un grande, Foster. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a seguir ahora para hacer un análisis de qué es lo que pasa cuando yo quiero extrapolar el análisis de Moore a 3 dimensiones. Lo vamos a ver muy brevemente y me interesa la última aplicación que vamos a ver de esto. Cuando yo tengo el análisis de Moore en 3 dimensiones, yo voy a tener que mis tensiones principales van a ser 3, porque voy a tener una tensión, o sea, vamos a tener tensiones principales según las 3 dimensiones. Antes teníamos según las 2 dimensiones, una tensión máxima y una tensión mínima, y vamos a tener una tensión máxima absoluta, una tensión mínima absoluta, pero vamos a tener una tensión que va a ser máxima o mínima relativa entre las caras colindantes. Cuando yo analice para el círculo de Moore para 3 dimensiones, vamos a tener 3 circunferencias. Una circunferencia en la cual voy a tener un sigma 1 y un sigma 2, otra circunferencia que va a ser de un plano colindante, que va a ser sigma 2 y sigma 3, donde sigma 3 es la tensión de menor valor. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo quiera analizar la tensión tangencial máxima, ¿sí? La tensión tangencial va a ser siempre un medio de la tensión máxima menos la mínima. Entonces, va a haber una tensión tangencial relativa en un plano, va a haber una tensión tangencial relativa en otro plano, pero en el total del análisis de la pieza, o sea, del cubo elemental que yo estoy haciendo, la tensión tangencial máxima va a ser aquella que sea o que resulte de la tensión mínima menos la tensión máxima menos la tensión mínima dividido 2. ¿Esto por qué es importante? Y lo vamos a ver en el ejemplo que sigue ahora. Cuando nosotros analizamos, y en la guía de TPS hay un ejercicio de estos, analizamos un tubo a presión, ¿sí? En la superficie del tubo,
Un segundito que admitimos a 2 personas más. Ahí está. Entonces, en la superficie exterior del tubo, ¿sí? En principio yo tengo un estado plano, no tengo un estado triple. Ahora bien, cuando nosotros desarrollamos el problema del tubo a presión, ¿sí? Nosotros vamos a calcular las tensiones máximas, vamos a llegar a que la tensión máxima es igual a 2 veces, un segundito que admitimos a Pedro, o sea, es igual a 2 veces la tensión mínima. Esto es un cálculo muy sencillo que sale de proyectar la presión sobre las paredes del tubo, ¿sí? Y cuando llego, voy a ver que voy a tener un sigma 2, un sigma 1, que es el máximo, que está acá donde tengo el punto A, un sigma 2, que está donde tengo el punto B, y lo más fácil es decir, estado plano, la tensión máxima es esta. Pero cuando nosotros tenemos, vamos a admitir a Santiago, ahí está, pero cuando nosotros tenemos un tubo de presión, conceptualmente es como que el estado tensional en la superficie es casi una deformación de una inestabilidad que tiene la estructura, que es distinta de que si el tubo no estuviera comprometido a presión. Y no se comporta como si fuera un film plano que está sometido solamente a tensión y que está completamente descargado. Ya que de hecho la cara interior del tubo, ¿sí?, tiene un estado triple. Entonces, esta es una deformación de un estado triple en la cual la tensión mínima en la cara exterior, ¿sí?, corresponde a un sigma 3 igual a 0, que es el sigma 3 que tiene todos estados planos. Pero en este caso tiene especial importancia. Admitimos a Sebastián, un segundito. Ahí está. Pero acá tiene especial importancia. ¿Por qué? Porque la tensión máxima a la cual me está haciendo referencia, la tensión de tensión máxima, no va a ser esta tensión que tengo acá desde el punto intermedio entre B y A y D, sino que la tensión máxima en este caso va a ser el punto que va de B a D'. Bien. Bien, esto es lo que la idea que yo tenía de hoy para darles a ustedes acerca de lo que es circunferencia de Mohr y estado tensional. Para que puedan profundizar el tema les voy a subir, ni bien termine la clase, un apunte que escribió el ingeniero Di Iorio acerca de estado tensional, en el cual está desarrollado bastante bien todo lo que vimos en la clase y donde se explica paso a paso, ¿sí?, cómo construir el círculo de Mohr y cómo calcular las tensiones y cómo calcular los ángulos y cómo calcular los distintos y cómo es la aplicación en los distintos estados, especialmente en estado doble y también con la aplicación en estado triple. También les voy a subir un apuntecito también del ingeniero Di Iorio de fallas que ahí sí le voy a pedir disculpas, no está pasado, está en manuscrito, pero está muy claro. De todas formas, si antes de 15 días lo terminamos de pasar en Word y PDF, se los voy a cansar. Bien, vamos a seguir ahora con teorías de falla. ¿Y por qué vamos tras cartón de que vimos estado tensional, vamos a ver teorías de falla? ¿Qué es una falla? ¿Qué es lo que yo digo que
un cuerpo que yo estoy analizando falla. Y a los ingenieros esto nos preocupa sobremanera. Sobremanera. ¿Por qué nos preocupa? No solamente por un tema de diseño o por un tema de que busco la excelencia del diseño, sino que las fallas en elementos mecánicos implican fallas en sistemas productivos. Y la mayoría de nosotros somos industriales, somos ingenieros industriales, y nosotros dependemos de nuestro sistema, de que nuestros sistemas productivos funcionen adecuadamente, con lo cual nosotros vamos a satisfacer las demandas de nuestros clientes, ¿sí? Con previsibilidad. Y esa previsibilidad a mí me lo va a dar si los elementos con los cuales yo produzco, ¿sí?, no fallan. Por ejemplo, supongamos que tenemos entre todos nosotros una fábrica de cartón corrugado, ¿sí? Corrugadora, donde tenemos una corrugadora, que la corrugadora de cartón va sobre un tren de cilindros que están montados sobre rodamientos. Entonces, yo sé que los rodamientos fallan de determinada forma. Entonces, en función de cómo yo sé cómo fallan los rodamientos, yo puedo calcular la vida útil de ese rodamiento. Y en función de la vida útil, yo puedo programar las salidas de servicio, ¿sí?, de mi producción. No es lo mismo que yo haga una salida de servicio de mantenimiento programada a que la salida de servicio sea forzosa en el medio de la producción, porque eso implica que yo ya no tengo control de lo que estoy, lo que estoy entregando. Y me va a llevar seguramente a incumplir con un cliente. Entonces, por eso, ahora que vimos el tema de tensiones, ¿sí?, y que vimos el tema de estado tensional, y que vimos el tema de decir, che, en esta pieza, ¿cuáles son las tensiones máximas que tengo? ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué tengo que atenerme con estas tensiones? O sea, cuando yo tengo cargado un cuerpo y analizo puntos críticos, digo, en este punto crítico las tensiones máximas van a ser estas. Entonces, ¿y para qué me sirve calcular estas tensiones máximas? Bien, vamos a analizar entonces lo que es una falla. Una falla, o sea, yo voy a decir que un material alcanza o llega a un límite de solicitación, o sea, decimos que tenemos una falla cuando el material, ¿sí?, está solicitado de tal forma que ya no sirve para el fin para el cual fue diseñado. Y en la materia, nosotros vamos a considerar fallas. Vamos a considerar fallas para materiales frágiles y fallas para materiales dúctiles. Y ahora bien, ¿y por qué vamos a analizar las fallas para materiales distintos? Y vamos a establecer esa gran barrera de decir, che, ¿es frágil o es dúctil? Ustedes hicieron ya materias en la cual hicieron ensayos de laboratorio. Y los ensayos de laboratorio vieron que los materiales que nosotros llamamos frágiles son materiales que colapsan y fracturan de una forma definida. Y los que llamamos dúctiles fallan de otra forma que es definida también. Los materiales que son frágiles se caracterizan por fallar de una forma tal que la falla es abrupta, es decir, por lo general no avisa. Perdón que admitimos a Nico. Listo. Falla de una forma tal que la falla es abrupta, es decir, no avisa. Tiene un periodo de fluencia muy corto, por lo general los materiales frágiles están muy cerca el límite de fluencia del límite de rotura, y tenemos además que las fallas se producen si son tensiones normales, es decir, si son tensiones de axil o de flexión. La falla por lo general va a ser perpendicular, o sea, en un plano que es 90 grados el eje longitudinal de la pieza. Y si es una solitación de torsión, va a ser en ángulos de 45 grados. Por eso
cuando nosotros torsionamos una tiza, vemos que fractura en ángulos de 45 grados. Por el contrario, cuando tenemos materiales dúctiles, ¿sí? Y como materiales dúctiles podemos tener un acero, un SAE 1020, un SAE 1015, un SAE 1010. Son materiales que tienen unos periodos de fluencia muy pronunciados, ¿sí? Y los planos de fractura, los planos de colapso de esos materiales suelen estar a 45 grados, ¿sí? Para solicitaciones, para tensiones normales. Y suelen estar a ángulos de 90 grados para solicitaciones de torsión. Como las características de las fallas de materiales frágiles y materiales dúctiles son distintas, entonces se elaboraron, un segundito que admitimos a Lucas, entonces se elaboraron dos tipos de teoría de falla. Un tipo de teoría de falla que es apta para materiales frágiles y otra que es apta para materiales dúctiles. Bien. Bien, antes de seguir analicemos esto. Si yo tengo una pieza que está sometida solamente a tracción, como puede ser un punto interno de una probeta sometida a un ensayo de tracción, ¿sí? Nosotros vamos a tener que la tensión, las tensiones máximas, ¿sí? Van a estar en el sentido de aplicación de la fuerza, ¿sí? Y la tensión tangencial mínima va a estar en un lugar en el cual yo voy a decir que es la tensión máxima a la cual yo sometí a mi pieza, dividido 2. Ahora vamos a ver por qué es importante esto. Vamos a ver la teoría de Rankine o la teoría del máximo esfuerzo normal. La teoría del máximo esfuerzo normal me dice que la rotura o falla de un cuerpo se produce cuando en un punto de un sólido que está solicitado a un estado cualquiera de esfuerzo, alcanza un esfuerzo normal máximo igual al esfuerzo normal que ocurre en el ensayo de tracción simple. ¿Cuál es esta tensión de referencia? ¿Sí? ¿La tensión de fluencia o la tensión de rotura? Esto en clase siempre es bueno mirarlos y alguien me va a contestar y si acierta le voy a decir por qué está acertado y si se equivoca le voy a decir por qué está equivocado. Acá me tengo que contestar solo, así que no importa. El tema es el siguiente. Dijimos que los cuerpos que fracturan o que fallan por los cuerpos frágiles, cuando los cuerpos son frágiles, ¿sí? La tensión que me interesa es la tensión de rotura, el sigma de rotura. Entonces, el material falla cuando los esfuerzos principales son mayores que el esfuerzo de rotura del material. Esto es lo que me dice la teoría de Rankine o la teoría del máximo esfuerzo normal. En este sentido, esta teoría va a ser adecuada ¿para qué? Va a ser adecuada entonces para materiales frágiles, es decir, no es aplicable a materiales dúctiles. No es aplicable a materiales dúctiles. Entonces, cuando nosotros le decimos que tenemos un material que no es dúctil, como por ejemplo puede ser un acero de muy alto carbono, como pueden ser materiales cerámicos, como pueden ser materiales compuestos determinados, bueno, esos materiales, ¿sí? No son dúctiles y a esos materiales les es aplicable esta teoría. ¿Y en qué consistiría aplicar esta teoría? O sea, para aplicar esta teoría, lo que yo tengo que decir es, considerando esta teoría, ¿cómo sé si un cuerpo que está solicitado a una tensión determinada, ¿sí? se adecua o no se adecua a la teoría
de máximo esfuerzo normal. Entonces voy a decir, ¿cuál es la máxima tensión que yo tengo que puede resistir, o cuál es la tensión admisible de mi cuerpo? La tensión admisible va a ser la tensión de rotura. Entonces, si la máxima tensión normal, y yo determino mediante el círculo de Mohr, por ejemplo, si la máxima tensión normal, es decir, si el sigma 1 que yo determiné mediante el círculo de Mohr es menor que la tensión admisible, ¿sí? por la teoría, y la tensión admisible es la teoría, la tensión de rotura. Entonces, si pasa esto, entonces el cuerpo que yo estoy observando es adecuado. Si no, no lo es. Ahora bien, bueno, acá tenemos una gráfica, ¿sí? En donde SFS es la tensión de falla estática. Y esta tensión de falla estática la vamos a adecuar como la tensión de rotura, ¿sí? En algunos casos, como la tensión de rotura y la tensión de fluencia están muy cerquita, hay muchos autores que también acá ponen la tensión de fluencia, o la tensión del límite elástico. Bien, vamos a ver ahora la teoría del máximo esfuerzo tangencial o máximo esfuerzo cortante. Esta es una de las teorías más utilizadas en ingeniería por la sencillez que tiene, y dice que la rotura o fluencia de un material comienza en un punto cualquiera del mismo, sujeto a un estado múltiple de esfuerzos, y entonces el máximo esfuerzo de corte alcanza un valor máximo, va de vuelta. La teoría del máximo esfuerzo tangencial me dice que el cuerpo falla cuando la máxima tensión que actúa, ¿sí? Excede la máxima tensión tangencial admisible. Y esa máxima tensión tangencial admisible, ¿de cuánto les parece a ustedes que va a ser? Y volvamos a este ejemplo. Supongamos que la tensión que yo tengo, que este cuerpo que tengo acá, es un cuerpo dúctil, ¿sí? Y supongamos que la tensión que yo tengo acá, sigma 1, coincide con la tensión de fluencia del material, ¿sí? Que es la máxima tensión que puede tener, ¿sí? La máxima tensión tangencial, ¿cuánto va a valer? La máxima tensión tangencial va a valer el sigma de fluencia dividido 2. ¿Qué quiere decir esto? Y volvamos de vuelta al máximo esfuerzo tangencial. Esto quiere decir que, primero, que esta teoría es aplicable a materiales dúctiles, ¿sí? Y que la máxima tensión admisible tangencial va a ser igual a sigma de fluencia dividido 2. ¿Y por qué sigma de fluencia? Porque el sigma de fluencia va a ser el sigma que yo considero como el sigma de falla. ¿Y por qué? Porque en los materiales dúctiles, como el periodo elástico, o sea, como la deformación, o sea, es muy importante, por lo general va a salir de servicio sin haber roto el material, pero con una deformación que por lo general no va a permitir que sea utilizado para los fines para los cuales fue diseñado. Esta teoría, entonces, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a decir que la máxima tensión admisible de mi material, es decir, cuando yo calculo la máxima tensión, o sea, mediante el círculo de Mohr, o mediante la fórmula del círculo de Mohr, calculo la tensión máxima, si esa tensión máxima es menor que al sigma de fluencia dividido 2, entonces estoy a salvo. Si la máxima tensión que yo calculo por el círculo de Mohr es mayor, entonces estoy en problema. Quiere decir que la pieza no es apta para el uso al que se le está dando. Estas dos teorías son las dos teorías que más se utilizan tanto para materiales dúctiles como para materiales
para materiales dúctiles la de máxima tensión tangencial, y para materiales frágiles la de máxima tensión normal. Hay otra teoría también muy utilizada para materiales dúctiles, que es la teoría de von Mises, o la teoría de la máxima energía de distorsión. En el apuntecito del ingeniero Diorio tenemos la demostración de estas formulitas. Este tipo de fórmula también la vamos a ver más adelante como esfuerzos de fatiga. Y la fórmula me pone, ¿sí?, y la máxima tensión de energía de distorsión, ¿sí?, es proporcional a la raíz cuadrada, ¿sí?, de una función de sigma x, sigma y de tau xi. Y si esta función que estoy marcando acá con el puntero es menor que mi sigma admisible, ¿sí? Y mi sigma admisible, como voy a estar usando materiales dúctiles, por lo general voy a usar el sigma de fluencia. Entonces, si las tensiones que yo calculé, ¿sí?, las tensiones que yo tengo, ¿sí?, por esta función son menores que el sigma de admisible, entonces mi material va a estar a salvo, y si son mayores, ¿sí?, tengo que volver a diseñar el material o tengo que rever el uso que le estoy dando. Y acá tenemos una comparativa de la máxima, la formulita esta que tenemos acá, está representada por esta elipse que tengo acá, inclinada, ¿sí? Y vemos que es un poco menos restrictiva que la de la máxima tensión tangencial, que es esta que está acá en línea punteada. Por lo general, si no tengo demasiada información, va a ser siempre conveniente utilizar la teoría de la máxima tensión tangencial, porque es más conservadora. Si por el contrario yo tengo mucha información y estadísticamente la información que tengo es muy confiable, entonces puedo usar la teoría de la máxima energía de distorsión, que es menos conservadora, ¿sí?, y que me va a dar resultados, o sea, que van a ser un poquito más finos, pero que si la información que tengo no es demasiado buena, voy a tener problemas de diseño. Bien. Y con esto, estimados y estimadas, estamos ya llegamos al fin de la presentación de hoy. Tenemos unos minutos por alguna duda que haya surgido o que tengan y que quieran hacer alguna pregunta. Bueno, listo. Mañana